Les recuerdo primero que nada que mañana es el taller, el tercer y último taller obligatorio, ya para que no lo olviden, va a estar disponible en campus virtual. Y eso. Bueno, hoy día vamos a continuar, ¿cierto? Viendo esta nueva unidad, este nuevo tema de centroide y centro de gravedad. La clase pasada vimos cómo obtener el centroide a partir de un método, ¿cierto?, de integración para un área que tenga una figura en particular, ¿cierto? Vimos que había una diferencia entre el centroide y el centro de gravedad. Y el último, el centroide, ¿cierto? Que solamente dependía de la distribución del área, la obteníamos a partir de dos integrales que eran los primeros momentos de área. Hoy día vamos a ver, o vamos a extender un poco este tema y vamos a ver cómo encontrar el centroide de un área compuesta. ¿Sí? Porque si se fijan, en la clase anterior vimos solamente figuras básicas. Vimos dónde está el centroide de un triángulo, dónde está el centroide de un cuadrado, de un círculo, semicírculo, etc. Pero en muchos casos una placa plana, ¿cierto?, puede presentar una geometría que es más compleja, ¿cierto? Y eso dificulta la forma, ¿cierto?, en la que se encuentra el centroide o en la que se podría encontrar el centroide en base al método de la integración, o sea, resolviendo la integral. Básicamente porque tendríamos que hacer una integral por tramo, ¿cierto? Seguramente cada vez que cambie la función tendríamos que hacer una integral distinta y eso puede llevar a confusiones o a que sea un procedimiento más extenso. Sin embargo, existe una forma para ahorrarse ese procedimiento y es el que vamos a ver ahora, que consiste básicamente en, primero que nada, dividir la placa compuesta en figuras conocidas, es decir, en rectángulos, triángulos, etc. Y haciendo esta división, la coordenada x barra, que ahora vamos a ponerle x mayúscula, las dos coordenadas, ¿cierto? Tenemos por un lado la coordenada x y la coordenada y, que con letra mayúscula vamos a usar para diferenciar la coordenada de la figura completa, la coordenada del centroide de la figura completa. Entonces queremos encontrar el centroide de la figura compuesta a partir de las coordenadas de las figuras de las subdivisiones, ¿ya? Vamos a decir que esta figura la dividimos, ¿cierto?, en tres distintas figuras o en n figuras, cada una tiene su centroide y a partir de las coordenadas de los centroides de las figuras que componen, queremos encontrar el centroide de la figura completa. Ese es básicamente el procedimiento que hago yo. Y la fórmula con la que vamos a trabajar se va a obtener también de igualar los momentos de los pesos de toda la placa respecto al eje Y. Vamos a igualar el momento del peso de la placa completa respecto al eje Y con el peso con la suma de los momentos de los pesos de las diferentes partes en las cuales hicimos la división. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Aquí podemos ver más o menos, ¿cierto?, cómo se lleva a cabo este procedimiento. Tenemos la misma figura, la dividimos en este caso en tres figuras elementales, ¿cierto? Dos triángulos y un rectángulo. Entonces cada una de estas divisiones va a tener su propio centroide. Acá está el centroide del primer triángulo, acá está el centroide del segundo, y acá está el centroide del cuadrado o rectángulo, ¿cierto? Y nosotros esas coordenadas las podemos conocer. Ya sabemos dónde está el centroide de un triángulo, está, ¿cierto?, a 2/3 del vértice, que se yo, de acá, por ejemplo, y a 1/3 de la base. Entonces, conociendo las dimensiones del triángulo, podemos conocer las dimensiones o dónde está el centroide. Lo mismo para el rectángulo, sabemos que está al medio, etc. Eso es conocido, entonces conocemos de primera mano x1, y barra 1, x barra 2, y barra 2, etc.
Y igualando momentos, también podemos calcular los pesos, ¿cierto? De cada triángulo, como el volumen por el peso específico. Entonces podemos igualar momentos para encontrar este X barra y este Y barra mayúscula, que son las coordenadas del centroide de la figura completa. Entonces aquí están las dos fórmulas. Igualamos, por ejemplo, primero, sumatoria de momentos respecto al eje Y. Para la figura de la izquierda, la figura completa, vamos a tener, ¿cierto? Fuerza por distancia, X barra, que es la distancia al eje Y, por el peso, que es la fuerza, W, fuerza por brazo. Y en el otro lado vamos a tener lo mismo, pero para cada elemento. X barra 1 por delta W1, X barra 2 por delta W2, y así sucesivamente. ¿Ya? De igual manera sucede con el eje X, igualamos momentos respecto al eje Y, X para encontrar la coordenada respecto al eje Y. Y me quedan estas dos fórmulas que están acá. ¿Cierto? Que luego esas fórmulas yo las puedo despejar. ¿Cierto? Las puedo despejar para obtener, por ejemplo, que X barra va a estar en sumatoria de los X barra pequeños por los W pequeños dividido en el peso completo. O sea, la sumatoria de los pesos de las divisiones. Sumatoria de W sub I. Esa sería, por ejemplo, la coordenada del centro de gravedad. La coordenada X y la coordenada Y, lo mismo. Entonces, estas ecuaciones nos permiten encontrar las coordenadas X barra y Y barra del centro de gravedad de una placa compuesta a partir de las coordenadas X barra y Y barra de las divisiones. Acá estamos hablando de centro de gravedad. Ahora, si recordamos, ¿cierto? La clase anterior, ahora queremos pasar del centro de gravedad al centroide. Recordamos que el peso, ¿cierto? De un elemento lo podíamos definir como el volumen por el peso específico. Creo, no me acuerdo qué letra ocupábamos para el peso específico, creo que era esa. Peso específico. El volumen, ¿cierto? Lo podemos descomponer en área por espesor, por peso específico. Me va a quedar eso el peso. Entonces, si el cuerpo es de un solo material, o sea, es homogéneo y tiene un espesor también uniforme, entonces en ese caso acá me va a quedar, por ejemplo, X barra por el área total, por el espesor, por el peso específico, igual a el X barra 1, por el área 1, por el espesor que es el mismo, por el peso específico, más, ¿cierto? Hasta n, X barra n, área de la división n, por el espesor y por el peso específico. Entonces, si se cumple que el espesor es constante, es uniforme, o sea, este espesor, ¿cierto? Es el mismo en todos los puntos, podemos despejarlo, simplificarlo, y si es del mismo material, va a tener el mismo peso específico y despejamos acá también. Y me queda esta misma fórmula, pero con áreas en vez de peso. ¿Qué serían estas dos fórmulas que están acá? ¿Sí? Acá me dice que X barra por el área, ¿cierto? Es igual a la sumatoria de las X barras pequeñas por las áreas pequeñas. Y esta ecuación de acá lo que me permite es encontrar la coordenada del centroide, que recordemos que es distinta al centro de gravedad. Entonces acá simplemente encontramos, por ejemplo, la coordenada X del centroide de la figura completa, como la sumatoria de las coordenadas X de las figuras compuestas por sus respectivas áreas dividido en la sumatoria de las áreas totales. Y lo mismo para el eje Y. Sumatoria de los Y barra por las áreas por la sumatoria de el área. Entonces de esta manera podemos encontrar las coordenadas de los centroides, del centroide de la figura completa a partir de los centroides de las figuras en las cuales dividimos la figura completa.
Si se fijan, esta ecuación también acá lo que hace es igualar momentos, ¿cierto? Pero no son momentos de fuerza, como lo eran con el peso, sino que son momentos de área. O sea, estos son una sumatoria de los Q sub X, ¿ya? De los Q sub X y de los Q sub Y, que son los primeros momentos de áreas. En un lado son el primer momento del área completa y en el otro la sumatoria de los primeros momentos de área de las áreas de las subdivisiones, ¿vale? Así que esa es la fórmula. Pueden ver que no es nada compleja, solamente hay que saber describir de manera correcta dónde están estos centroides. ¿Sí? Esa descripción se hace a partir de un eje de referencia, de dos ejes de referencia. O sea, no solamente es aplicar la fórmula que vimos en la clase pasada, sino que también tenemos que esa fórmula llevarla al contexto de los ejes de referencia con los que estamos trabajando. ¿Sí? Porque, por ejemplo, acá yo voy a saber que esta distancia, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Vale en la base tercios, ¿cierto? Eso lo vimos en la clase pasada, lo encontramos incluso integrando. Pero a esa suma, o sea, a esta variable tengo que sumarle, ¿cierto? Esta distancia de acá, que es fija. De esta manera tengo la coordenada del centroide respecto al eje Y. Ya no es solamente quedarse con la fórmula, aplicar esto y listo. Siempre va respecto a un eje de referencia. Y lo otro que hay que tener en cuenta, son los signos. ¿Sí? Son los signos. Hay un par de reglas de signos que hay que tener en cuenta. Primero hay que tener en cuenta si el centroide está en un lado positivo o negativo de un eje, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queremos describir este centroide de este semicírculo del área 1, ¿cierto? Tenemos esta área compleja que tiene, la hemos dividido en tres, el semicírculo que está a la izquierda del eje Y, el cuadrado o el rectángulo completo, como si no estuviese este agujero, y además el agujero, ¿ya? El círculo, el agujero área 3. Entonces, para el semicírculo, por ejemplo, hay que tener ojo en que la coordenada x1, la coordenada de ese centroide, es negativa, porque está en la parte negativa del eje X. Por eso va con un signo menos, y esta variable entraría con signo menos a la sumatoria. ¿Vale? El área es positiva porque es un área que existe. Disculpen. Es un área, ¿cierto?, que existe, concreta, digámoslo así, donde hay material acá. Por eso esto es positivo. Entonces, la multiplicación me queda negativa con positiva, negativa. O sea, este término iría negativo en la sumatoria. Luego tenemos, por ejemplo, el rectángulo completo. Vamos a hacer que no tiene este agujero. Ya, el rectángulo completo. Ese rectángulo tiene su coordenada centroide positiva, porque está a la derecha del eje X. ¿Sí? Está en la parte derecha. Es un área que tiene material, así que ambas positiva, y positiva por positiva me queda positiva. ¿Sí? Y luego tenemos el agujero. Que el agujero lo que puede hacerse es restarse, si es que ya consideramos el área completa, podemos restarla. Podemos restarla, en este caso va a ser positiva, porque está a la derecha del eje X, pero el área vamos a hacer como que sea negativa, ¿ya? Como que sea negativa porque es un agujero, aquí no hay material. Entonces me queda positiva con negativo, negativo. Entonces esa es una opción, porque la otra opción sería, por ejemplo, dividir esto en un cuadrado, ¿cierto? Y luego tener como esta figura de aquí, y encontrar el centroide de eso puede ser difícil. Lo mismo esta figura de acá, encontrar el centroide de eso también no es nada sencillo. Entonces lo que se hace es
considerar el área completa, el rectángulo completo, y luego restarle el primer momento del agujero. ¿Ya? Eso es totalmente válido. Y es la forma más fácil de operar que dividir acá en estas partes. Por ejemplo, acá tendríamos como una función media extraña. Eso es más complejo. Así que hay que tener en cuenta estos signos. Tanto si el área existe o no existe, si es un agujero o no, y en qué lado del eje está el centroide, si es positivo o negativo. Eso. Esa es la teoría. Vamos a ver ahora la práctica, con este ejemplo que está acá. No sé si alguien tiene alguna duda antes de pasar a resolver el problema. Todo bien, profe, por mi parte. Ya, qué bueno. Vamos a pasar a resolver el problema entonces. Aquí está. Si me dan un minutito. Ya, tenemos acá, ¿cierto? Esta área compleja y queremos encontrar el centroide. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es dividirla de una forma que nos sea conveniente. ¿Sí? Así que en este caso vamos a dividirla en 4 figuras distintas. Acá existen varias posibilidades, pero siempre es recomendable irse por lo más fácil, que en este caso tendríamos esta área 1, que va a ser el triángulo que está abajo, ¿sí? El área 2 va a ser este rectángulo completo, ¿sí? Como si no tuviera ese agujero. El área 3 va a ser el semicírculo de arriba, completo también, como si no tuviera el agujero. Y el área 4 va a ser el agujero circular completo. Ya, entonces aquí, para hacer lo más ordenado posible, vamos a hacer una tablita, ¿sí? Vamos a hacer una tablita acá al lado. No sé si me dé el espacio. Yo creo que voy a achicar esto un poco. Esto lo voy a borrar nomás. Ya, entonces vamos a tener 4 áreas, ¿cierto? El área 1 dijimos que va a ser el triángulo de abajo. El área 2 va a ser el rectángulo. Bueno, ahí me quedo como un cuadrado, pero es un rectángulo, ¿cierto? Ahí sí. El área 3 va a ser el semicírculo. El semicírculo. Y el área 4 va a ser el agujero circular que hay ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos encontrar? Necesitamos las coordenadas de los centroides, ¿ya? La coordenada X la vamos a encontrar en milímetros, la coordenada Y en milímetros. Luego también necesitamos el área, que eso va a estar en milímetros cuadrados. Y luego los primeros momentos, o sea, los X barras por las áreas, eso me queda en milímetros al cubo. Y el momento respecto al eje X y barra por el área en milímetros al cubo también.
Ya, entonces vamos ahora a ir describiendo una por una las variables. Para el triángulo, ¿cierto? El centroide del rectángulo debiese estar por acá, ¿cierto? Debiese estar por acá. Quizás lo que vamos a hacer aquí es... Está muy chica esta figura, la voy a agrandar un poco para que la veamos mejor. El enunciado no importa tanto, así que por ahí, ¿cierto? Tenemos el centroide por aquí. Ese centroide nosotros sabemos que está a un tercio de la base, un tercio del largo. El largo son 120 milímetros, o sea, un tercio serían 40. Un tercio serían 40. Y también está un tercio de la otra base. En este caso me coincidió que las dos bases coincidían con los ejes X e Y, así que por eso es un tercio y no dos. Son 2 tercios desde los vértices. Y acá tendríamos 2 tercios de 60, o sea, un tercio, 20. Entonces, la coordenada X barra son 40, positivo porque está a la derecha del eje X, y la coordenada Y barra es menos 20, porque está 20 unidades hacia abajo del eje Y. Y el área, bueno, sabemos que la vamos a calcular por acá, el área del triángulo es simplemente un medio de 60 por 120. La mitad de la base por la altura. A eso me da 3600. 3600 milímetros cuadrados. Ya, entonces, ahora para completar la tabla, lo que hacemos es multiplicar el área, la multiplicamos por el X barra. Eso me da 40 por 3600, me da 144.000. Y también 3600 por menos 20, eso me da menos 7200. De esa manera tenemos las coordenadas de los centroides, tenemos el área y los dos primeros momentos de área respecto a los dos ejes. Ya. Luego tenemos el centroide o tenemos el área rectangular, ¿cierto? Recordad que estamos considerando el área completa. Sí, el área completa, así que el centroide, hagamos como que no tiene este agujero. El centroide de ese rectángulo está aquí, justo en la mitad, ¿cierto? Es fácil de encontrar. Estaría, ¿cierto?, a 60, la mitad de 120, y de altura estaría a 40, la mitad de 80. Entonces esto es 60, 40. Y el área, ¿cierto?, del rectángulo es simplemente 80 por 120. 80 por 120. Eso me da 9600. De igual manera, multiplicamos el área por las dos coordenadas, por 60 primero, eso me da 57.000, no, 576.000, y luego 9.600 por 40, eso me da 384.000 milímetros al cubo. ¿Vale? Profe, al 72, o sea, al 7200 le falta un 0, es 72.000. Correcto. Muchas gracias. Ya, luego tenemos el semicírculo. El semicírculo va a tener su centroide más o menos por acá. Vamos a ver la clase anterior, donde se nos entregaba esa fórmula. Por acá estaba, aquí. ¿Cierto? Estas fórmulas las pueden dar por conocidas. No es necesario que se calculen. Así que la vamos a traer para acá. El semicírculo, si nos fijamos,
la coordenada y barra, ¿cierto? Está a 4 veces el radio dividido en 3 veces pi. 4 veces el radio dividido en 3 veces pi. Pero nuestro semicírculo está a cierta altura, ¿vale? Esta fórmula de acá está dada según este eje de referencia, ¿sí? Como si el eje X coincidiera con la base del semicírculo, y ese no es el caso de nuestra figura de acá. En nuestra figura tenemos el semicírculo, tenemos el semicírculo, aquí está el centroide, y nuestro eje X está por acá abajo. Está por acá abajo, ¿cierto? Está a una distancia de 80. De 80, ¿cierto? Y esta distancia es la que me entrega la fórmula. Esta distancia acá, que es 4 veces el radio, o sea, 4 veces por, el radio es 60, 4 veces por 60, dividido en 3 veces pi. Entonces, la coordenada del centroide respecto a nuestro eje de referencia va a ser, en este caso, el I barra va a ser 4 por 60 dividido en 3 veces pi más 80. Más 80, ¿vale? Partimos de acá, llegamos a 80 y luego le sumamos 4 por 60 dividido en 3 veces pi. Eso me va a dar 105,46 milímetros. O sea, por eso yo les digo que estas fórmulas de acá son una guía solamente. Siempre después hay que adecuarla a nuestro sistema de coordenadas específico. Y bueno, y la coordenada X, esa es más fácil, ¿cierto? Porque está justo a la mitad y eso es 60. 60. Y bueno, ¿qué más? El área, ¿cierto? Del semicírculo es pi r cuadrado, pi por 60 al cuadrado, dividido en 2. Eso me da 5.654,87. Y hacemos las multiplicaciones. Acá me va a quedar 33992,2. Y acá me va a quedar 5.96362,59. Eso básicamente. Con el círculo es un poco más fácil. Nuestro centroide va a estar justo al medio. O sea, va a estar a 60 respecto al eje X. Y de altura va a tener, ¿cierto? Justo este 80. Justo este 80. Justo coincide aquí el centroide. Y el área, bueno, el área del círculo es pi r cuadrado. Pi por 40 al cuadrado, ¿cierto? Estamos trabajando con el semicírculo pequeño. Eso me da 5.062,55 y acá esto va negativo. ¿Sí? Esto va negativo porque es un agujero. ¿Sí? Porque es área que no está ahí. ¿Ya? Y como consideramos primero las dos figuras, estas las consideramos completas, ahora le tenemos que restar el agujero. Multiplicamos y acá me va a quedar, ¿cierto? Me va a quedar menos 3,1593 y acá me va a quedar menos 40,2124. Así que ahí tenemos todos los datos. Tenemos las coordenadas centroides y los momentos y ahora tenemos que hacer la sumatoria. O sea, aquí básicamente lo que hacemos es sumar, sumar y sumar, porque necesitamos la sumatoria de las áreas, necesitamos la sumatoria de los primeros momentos y necesitamos la sumatoria de los primeros momentos respecto a los dos ejes. Entonces, necesitamos aquí la sumatoria de las áreas, o el área total. La sumatoria de las áreas, necesitamos el primer momento respecto al eje X, que es igual a la sumatoria de los I barras por las áreas, y el otro momento respecto al eje Y, que es igual a la sumatoria de los X barra por las áreas.
Así que esto me da aquí, hay que considerar los signos, por supuesto, 3.600 más 9.600 más 5.000 y menos este 5.000 de acá abajo. Este se resta. Y eso me da 103, no 13, 82,8, 82,8,32. Ya, milímetros cuadrados. Este es el área total de la figura completa, restándole el agujero y todo, tiene esta dimensión, el milímetro cuadrado. Lo vamos a anotar aquí. Lo mismo con los momentos, sumamos considerando el signo, o sea, el último va restando, y esto me da 75, 76, 99,2. Y el otro momento me va a dar 50, 62, 38,59. Esos serían los primeros momentos. Esto está en milímetro cuadrado. Y los primeros momentos van a estar en milímetros al cubo. Ya, entonces ahora estamos listos. Solamente tenemos que hacer las divisiones para encontrar la coordenada y barra, ¿cierto? O la x barra primero. Tenemos que dividir el primer momento respecto al eje y. Recuerden que eso ha cambiado en el área. O sea, tenemos que dividir la sumatoria de los x barra pequeños por las áreas dividido en la sumatoria de las áreas. O sea, aquí tendríamos 75, 76, 99,2 milímetros al cubo dividido en 13,828,32 milímetros al cuadrado. ¿Cierto? Hacemos la división. Milímetro al cubo sobre milímetro cuadrado va a quedar en milímetros. Esto me da 54,88 milímetros. Esa es la coordenada X del centroide. Esa es la coordenada X del centroide. Nos vamos a traer la figura para ir analizando dónde nos va quedando el centroide. ¿Vale? Aquí está nuestra figura. Fíjense que nos dicen que está a 54,8 milímetros. O sea, está de la mitad que 60 un poco más a la izquierda. O sea, supongamos que por acá. Supongamos que por acá, ¿cierto? ¿Tiene sentido eso? Claro que tiene sentido. ¿Por qué? Porque la figura no es simétrica. Primero que nada, no es simétrica, ¿cierto? Entonces es normal que esté un poco más hacia la izquierda porque el triángulo tiene más área hacia este lado, ¿cierto? Aquí tiene más área y a medida que vamos hacia la derecha va disminuyendo el área. Entonces hay más área distribuida hacia la izquierda, tomando como referencia el centro. Entonces esto vale 54,88. Esa es la coordenada X del centroide, ¿vale? Siempre es importante visualizar un poco si esto tiene sentido, ¿ya? Si está bien o de repente da un disparate, ¿cierto? También tengan en consideración que a veces el centroide no necesariamente va a estar dentro de la figura. Puede ser que esté afuera. Ya en este caso es como obvio que está dentro, pero hay figuras que tienen cierta geometría y ven el centroide afuera. Ya, eso puede ser. También puede ser que estuviese en el agujero. ¿Ya? De hecho, todavía puede estar en el agujero, pero probablemente no. Y bueno, el I barra, ¿cierto? Q sub X sobre el área, sumatoria de los
y barra sub i por la área sub i dividido en la sumatoria de la área. Eso me da, no es verdad, ¿cierto? 50,6238,59 milímetros al cubo, dividido en el área que es 13,828,32 milímetros al cuadrado. Y eso me queda 36,6 milímetros. Positivo hacia arriba. O sea, es un poco antes de llegar a los... Aquí están los 40, ¿cierto? Acá están los 40, un poco antes. O sea, puede ser perfectamente como por acá. Como por acá. Ese sería el centroide. Y vamos a poner la coordenada. La coordenada que nos dio, que es esta, aquí. Y esa vale 36,6. 36,6 milímetros. ¿Tiene sentido? Es un poco más difícil de saberlo, porque como no es simétrica por ni un lado respecto al eje Y, pero bueno, tiene cierto, tiene claramente más área arriba del eje X que abajo. Abajo está solo el triángulo, arriba está el rectángulo y el semicírculo, a pesar de que tenga, ¿no es cierto?, el agujero. Acá hay área que está muy alejada y eso pondera a favor de que el centroide esté más arriba. Así que a priori estaría bien el resultado. Así que eso, chicos. Dudas, consultas con el problema. Profe, Dime. en la prueba igual vamos a poder hacer como una tablita como hicimos con usted. Sí, por supuesto. Como ustedes Ya, ok. estimen conveniente resolver el problema, yo siempre prefiero hacer una tabla porque así queda más ordenado. Si uno va poniendo todos estos datos directo en la sumatoria, a veces se confunde. Así que eso. Así que eso, chicos. Esa era la clase de hoy. El objetivo era ver esto. Centroide de áreas compuestas. La próxima semana vamos a ver centroides de líneas, ¿ya? De líneas, y eso lo vamos a poder aplicar directamente a lo que son estructuras para incluir, si se fijan hasta ahora nunca incluimos el peso de una estructura en los problemas, básicamente porque no sabíamos dónde estaba el centroide de una estructura. La próxima clase vamos a ver cómo encontramos ese centroide. El taller es en base a la clase de fuerzas internas, ¿ya? Que fue la última clase de estructura. No recuerdo el número, pero esa es, de cálculo de carga interna en estructuras. Así que eso, chicos. Nos vemos el Profe, lunes. la modalidad del taller será la misma que antes, ¿cierto? Sí, correcto. La misma, el mismo Ya, ok. horario. Sí, y confirmo que es la clase número 19. Ya. Profe, ¿y las notas de la prueba, cuándo será que las irá a tener? Yo espero tenerlas de acá a que termine la semana. De acá al viernes, seguramente. Sí. Seguramente estén de acá el viernes. Así que Ok, paciencia. profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien. Que tengan un buen día y nos vemos el próximo día lunes. Yo creo que tengo un buen fin de semana. Igual. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.